Good Love Academy. Y hoy estamos, espero que estén conectando la banda del TikTok a la transmisión, que siempre lo menciono, güey, que el TikTok, la neta, hay gente que lo ve, o sea, hay mucha gente en TikTok, más que en otras redes. ¿A poco? Y es una bendición, la neta, el TikTok. Si quieres hacer transmisiones, hazlas por TikTok. Definitivamente hay gente que se va a conectar y está viendo. Y amigos, hoy es otro día de transmisión y otro día de grabación. Y hoy estamos también con un buen amigo y ya un DJ y productor experimentado ya de bastantes años, con el buen Desh. Amigo, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos todos. Sí, qué bueno, güey. Queremos invitar en este espacio a DJs que ya tengan experiencia y que nos platiquen, pues, cosas interesantes. También, ¿sabes qué? A veces pasa, siento que no se habla a veces de la parte oscura de ser DJ. Digo, no es que la vayamos a platicar aquí todo el tiempo, tampoco, pero a veces también como todo el mundo habla de lo maravilloso que es ser DJ, de los éxitos, ¿no? Y la realidad es que pues es un camino duro, ¿no? Hace rato estaba viendo un video no sé si conozcas a Javier Paniagua. Sí. Y subí un video que habla sobre qué se necesita para triunfar en la industria de la música, ¿no? Y eso dice que es una industria dura, difícil, que se necesitan contactos. Claro. Y que aunque no tengas dinero lo puedes hacer, pero que te va a costar más trabajo, ¿no? Y que lo difícil es ser consistente con los años, ¿no? No nada más llegar de repente a triunfar y de repente pues te caes, ¿no? O sea, no sé, tú te acordarás cuántos amigos DJs y productores hemos visto en nuestra historia. Claro. Y que ya no están, ¿no? Sí, por los cambios generacionales también, ¿no? O sea, poder adaptarse a las nuevas industrias, porque finalmente cada vez se ha vuelto más una industria. Entonces, irse adaptando a las nuevas generaciones y así. Y luego lo que estábamos hablando antes de empezar con el programa, ¿no? La parte de la resistencia de uno como DJ, de todo lo que va detrás de la vida nocturna, también influye mucho, ¿no? No solamente tener esa persistencia como artista, sino también hacer otras cosas más o menos bien alrededor para poder seguir en algo que sí es desgastante, la neta. Si es desgastante, también, por ejemplo, si este espacio está creado, pues es también para hacer cosas alrededor de lo que yo he tenido como mi carrera artística, como mi trayectoria, ¿no? O el tiempo que he estado aquí en ese tiempo, pues sí, se ha tenido que encontrar nuevas formas de crear espacios y contenidos para favorecerme a mí, no solo a mí, ¿no? Sino también a mis compañeros, porque yo también veo lo complicado que se vuelve, y también eso mismo, he visto a otros DJs y digo, bueno, les faltó a lo mejor hacer esto, como dices tú, adaptarse a las circunstancias, y pues es una forma de adaptarse. Yo creo que esta vez me tardé en hacer el podcast, que lo habíamos hecho antes cuando estábamos en el desaparecido Waves, pero en otro formato, ¿no? Sí, en otro formato, también obviamente buscando mejorar, ¿no? Buscando tener mayor calidad de audio, de video, de iluminación. Entonces, al final es eso, igual como DJ, como productor, uno va a buscar a lo mejor nuevas técnicas, nuevo equipo, y ir mejorando constantemente. Pero bueno, creo que también dijiste una palabra que ha venido a cambiar mucho las cosas, que es que ahora los artistas tenemos que crear contenido. Sí. Una cuestión que antes no era algo, realmente era algo innecesario totalmente, ¿no? O sea, tener fotografías impresas tuyas, pues no era tanto hasta que llegó el mundo digital, ¿no? El tener un press kit y todo eso. Pero antes yo creo que lo que contaba más era tu experiencia musical y cómo te desenvolvías en la cabina. 100%. Obviamente el tema de los contactos siempre ha contado, el tema de contar la accesibilidad a un equipo profesional, a una cabina y así. Pero definitivamente creo que se ha cambiado mucho los parámetros de lo que era antes un DJ para poder continuar en la escena y lo que ahora tenemos que hacer para poder continuar a lo mejor viniendo de una escuela un poco más vieja, pero tratándonos de adaptar a las nuevas generaciones y a la nueva industria. Creo que se ha cambiado mucho porque ya no solo es la música, ya no es ahora que tengas que producir y que tengas un acto en vivo o que tengas buena imagen. Ahora tienes que generar contenido, tienes que hacer cosas que sí van alrededor de la música, pero siento que no siempre tienen que ver con el desarrollo musical, ¿no?
Definitivamente. Estaba yo escuchando, ahora es que no me acuerdo, pero es un DJ ya consolidado, internacional, y decía, es que antes el performance, dice, lo hacía las personas. Dice, el DJ no tenía que hacer ningún performance, porque ahora ves a los DJs ya haciendo mil cosas, o con máscaras, o estaban también mencionando esta parte de las pantallas. Richie Houghton, por ejemplo, me acuerdo que decía que es excesivo el uso de las pantallas en los escenarios, ¿no? Decía, pues tal vez, y mencionaban otras personas, tal vez para mismo Nick, que es una chavita que a lo mejor no tiene tan buena música, le ayudan las pantallas, dice, pero para mí que estoy haciendo, traigo una serie de equipo que estoy controlando, dice, la gente pierde totalmente la atención de lo que yo estoy haciendo en mi setup, en el escenario, y los videos me quitan la atención del DJ, ¿no? Entonces sí me pareció interesante eso de que, y eso es lo que yo siento que era en la vieja escuela, cuando ibas, la gente hacía el performance y el DJ solo se preocupaba por estar concentrado en la música, no tenías que bailar, aplaudir y brincar, ¿no? Bueno, también los dispositivos eran un poquito más difíciles de ocupar y no te permitían, yo creo, tampoco tanto tiempo como para estar tiempo de sobra, ¿no? Como ahora, la verdad es, no digo que cualquiera pueda ser DJ y tocar bien y así, pero realmente es mucho más fácil con los equipos de ahora, ¿no? Si preparas bien tu música y así, puedes hasta darte una improvisación con música ordenada y bien dada, ¿no? Pero, por ejemplo, tocándolo en viniles o tocándolo en estos displays estilo American Audio, ¿no? O sea, con el jog bien chiquito, con el display bien pequeño, ¿no? Que no puedes ver ni siquiera el nombre completo de la rola, lo tienes que traer impreso y ya conocer más o menos la estructura de tu rola y así, porque lo único que podías ver era el tiempo, lo que faltaba por acabarse, ¿sí? Y el tempo, ¿no? Que era lo que le subías o le bajabas, sin ver BPM ni nada. Entonces yo creo que también entre mezcla y mezcla estabas más entretenido, o sea, tenías menos tiempo como para estar aquí en el Exactamente. Y más tiempo aplicado en los controles, ¿no? Es lo que apenas aquí luego les doy que tengan cabina abierta y les mando mensajes así en los grupos de, ahí está la cabina abierta, les regalo 1 hora que vengan a practicar, y una vez vino un chavito y me dice, oye, ¿y aquí no se ve en el espectro de un track y arriba el espectro del otro track? Le digo, no. Dice, entonces tengo que mezclar de oído. Y yo digo, pues sí, o ¿a poco ves la música? O sea, la música la escuchas, no la ves, ¿no? Y eso también yo creo que ha afectado bastante a la producción musical, el que todo ahora sea muy visual, también en los programas de producción y en la parte del CD players, pues yo incluso a veces ya puedo mezclar sin siquiera escuchar, o sea, no necesito ni audífonos porque le das play, ves que están ahí empatadas, subes un poco el fader y le empujas y dices, pues un poquito y ya está empatado, ni siquiera tienes que usar tanto los audífonos, ¿no? Claro, y el tema ese que dices es bien importante de la distracción visual. Yo con todos los alumnos que tuve y con ahora, ya no doy clases, pero estoy asesorando algunos proyectos y siempre que hago como un diagnóstico de cómo van, lo primerito pues es pulir la parte del DJ set, ¿no? Porque pues para qué pulir otras cosas, lo primero que es lo musical. Y los pongo a tocar siempre sin ver y les explico que ni siquiera es que esté mal o así, sino cómo funciona nuestra atención. Nuestro oído le restamos atención cuando tenemos una distracción visual. Entonces no nos permite ir educando de una manera más profunda a nuestro oído y es algo que las clases no te lo pueden dar. Es la forma en la que tú te concentras con la música, cómo realmente te clavas en tratarla de entender y no de facilitarte la forma visual de cómo hacerlo prácticamente más fácil, ¿no? Entonces, esa diferencia, por ejemplo, a mí en lo personal, sí ha hecho que cambie y se estanque en ese sentido como DJ set un poquito mi oído. Cuando ya toco más en vinil o cuando estoy haciendo el tema de lo que hablamos del live act, que trato de usar más el tema del hardware, trato que ahí sí afino mucho más mi oído que tocando con los nuevos equipos de ahora. Realmente la pantalla tan grande, yo soy demasiado visual, me distrae mucho. Ya sé que la oreja, vaya, no es que no le preste atención a lo que estoy escuchando en los audífonos, pero realmente sí siento una diferencia entre la concentración, por lo menos en tocar con viniles, a tocar en digital. Y no solo por la parte técnica, simplemente porque pues en los viniles no tienes una distracción visual y mueves el tempo y mueves el vinil y estás
realmente clavado aquí en el oído. No hay nada que ver o sea, sí hay referencias, ¿no? En el platillo, sí, pero son mínimas y cero distracción. Entonces creo que eso también ha cambiado. Y ahora los nuevos DJs, aunque no quieran, pues las herramientas que les están presentando, pues tienen este sesgo hacia lo visual, ¿no? Definitivamente. Y yo les platicaba a veces eso de cuando las técnicas para mezclar con vinil que surgieron en los 70s, que bueno, empezaron en ese tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene? O sea, supongamos que hablamos desde los 80s. Tenemos 80s, 90s, 2000, 2010, 2020. O sea, hace 50 años la gente utiliza esas técnicas. Y ahora veo, por ejemplo, a las nuevas generaciones que les digo, ¿tú cómo vas a competir con los demás DJs si solo haces con el equipo nuevo, con toda la tecnología nueva que tienes ahora? ¿Qué estás haciendo que se diferencie de lo que hacían hace 50 años? Claro. Y con una tecnología mejor. Si no haces nada más, entonces no tienes realmente cómo competir, porque eso es lo que creo que ahora tenemos que las generaciones que quieran tocar o aprender a tocar o que estén tocando, o amigos DJs, conocidos DJs, compañeros, colegas, pues tienen que utilizar la tecnología lo mayor posible para dar ciertas presentaciones, aunque también hay géneros que no se prestan tan bien para hacerlo. Por ejemplo, yo veo, no sé si conoces al DJ, ¿cómo se llama? James Hype. Sí, vaya, veo de repente sus videos con mucho, manipula mucho los CD players, también, ¿no? Ese género pues, se prestan, ¿no? A mí en lo personal no soy tanto de ese tipo de géneros. Y pues no puedes estar haciendo como que apretando y metiendo voces y cambiando el pitch para hacer tonalidades, claro, de repente, pero a veces no es, a veces la música es como escucharla y tener el feeling que tiene esa música. Casi sin interrumpir, ¿no? El flow que ya el artista decidió tener en su track, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces sí se presta para ciertos géneros. Pero bueno, te voy a empezar a preguntar que en tu caso, ¿cuál es tu influencia musical? O sea, ¿tus papás te influenciaron musicalmente? Y si es así, ¿qué escuchaban en tu casa, no? ¿Qué música escuchabas tú cuando eras niño? Pues la influencia directamente, digamos, hacia al tema de la música electrónica, yo creo que empezó más, sí, por mis padres, porque a ellos siempre les gustó la música disco. Ellos bailaban música disco, sí, ya sabes, como antes lo hacían, o sea, sí. Como en las ondas estas funky. ¿Cuántos tienen tus papás? Mis padres pues tienen entre 65 y casi 70. Ok, igual también, lo mismo, época de los 70s, sí, música disco, sí. Sí, y bueno, a mí lo que me gustaba, por lo que me empezó a llamar la atención la música fue por el baile. A mí lo que me gustaba antes de ingresar al mundo de la música de lleno, siempre he escuchado música, siempre me ha gustado. Pero el baile, yo antes ponía como coreografías de baile en el bachiller y así. Sí. Como de estilo intercolegial. Sí. Entonces, pues ahí la influencia fue más, o sea, mis padres sí, porque siempre escuché música, ellos siempre han escuchado música, pero fue a través del baile. El baile a través de ellos y después a través del baile ir descubriendo nuevos géneros hasta que me topé con el psytrance, ¿no? Oye, pero tú no veías ese programa que se llamaba Todo Dar, donde salían... No lo recuerdo, la verdad. Eran un programa donde salían un momento del programa, así como estos programas de revista, donde tienen de todo tipo de pequeñas espacios donde sí, espectáculos, o sea, y en uno de esos pasaban concursos de baile, así como intercolegiales, con coreografías, y había unos que sí, a mí me gustaba verlos bastante, había unos que se rifaban bien cabrón. Fíjate que no lo recuerdo tanto, yo era más como de radio, hasta eso, fíjate, mi influencia también con la música vino mucho de la radio, escuchaba los programas de los viernes del Lobo. ¿Te acuerdas de Radio Lobo, claro? Del Lobo DJ de 90.1, Lobo. Incluso yo lo llegué a conocer. Huerta se apellida, ¿cómo ahorita te digo, pero yo lo escuchaba también y yo grababa incluso sus programas cuando tenía 12 años. En cassettes, ¿no? Y así. Sí, claro. Y conocí más bien a su primo, porque por alguna razón era algo Jorge Huerta. Algo mi papá tenía que ver con él, con su primo. Y me decía, no, sí, mi primo es el Lobo. Y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo es? Porque yo estaba morrito. Me decía, no, pues sí es medio payaso, la neta. Eso decía su primo, ¿no? Y una vez lo vi ya en persona cuando estrenaron una película de Vanilla Ice en los cinemas
ahora Cinépolis, que está aquí en el Boulevard 5 de Mayo. Ok. Y ahí salió a anunciar la película y fue la primera vez que lo vi en vivo. Pero sí, fue un personaje muy famoso que yo creo que Sí. los que están jóvenes no tienen la No, menor idea. no, definitivamente porque ni les tocó escuchar el radio, pero era la forma en la que nosotros podíamos acceder a música en general, porque en qué otro formato, pues de repente sí en el cable y así, Y como pero no es el y mismo. como underground y electrónica, porque no había, Sí. no había más. Y era los viernes. Sí. Los viernes, ya después como de las 6, 7 sí. de la tarde. Como de 6 a 9 o de 7 a Sesiones 9. sin interrupciones y era donde yo también grababa, le ponía pausa cuando él tenía sus intervenciones. Le O ponía decía Lobo, Radio Lobo. Y decías, a la ver. pausa, rewind y le seguías, ¿no? Pero, por ejemplo, esas ya eran mezclas de alguna forma, pero yo no tenía todavía la imagen del DJ, ¿me entiendes? O sea, todavía no era algo que a mí me llamara la atención. Yo siempre fue el tema de la música por la música, no la imagen de que, güey, yo quiero ser DJ y quiero poner a la gente a bailar y así. Es Fue que muy paulatino. También en ese momento no había la figura del DJ como es ahora. O sea, realmente, bueno, por lo menos en mi experiencia, el DJ era un DJ que era de luz y sonido y que rentabas para fiestas, pero era muy poca la gente. O sea, no era ver un DJ en la tele, no podías ver un DJ comúnmente como en algún lugar. No, y no sé si recuerdas, por ejemplo, yo iba mucho a tardeadas, güey. O sea, antes de siendo menor de edad, me gustaba mucho ir a Había tardeadas, muchas güey, ¿no? Y tardeadas. me gustaba bailar. Recuerdo que iba yo solo y ves que había tarimas como para subirte a bailar. Sí. Y yo llegaba directo a subirme a bailar. Pero, por ejemplo, la estructura de los clubs antes no era donde la figura principal era el DJ. La cabina estaba por ahí cerrada, Es lo que te digo. de cristal. Sí. Me tocó tocar en una de cristal así cerrado. Y no estabas, digamos, enfrente de la pista. Estabas ahí Exactamente. a un lado poniendo... O arriba, sí. O arriba, pero no eras lo más visible del No, club. Para nada. Sí, completamente. Incluso está esta parte de que a veces tú en la cabina era tan cerrada que no escuchabas el audio de afuera. Tú tenías tus monitores ahí. Sí. No escuchabas el audio que estaban escuchando los demás. Entonces estaba curioso eso. Estaba padre porque sí era se me hacía un espacio un poquito pues más dignificado. Porque era un espacio siempre cerrado, amplio, con todo el control del lugar, todo el control unificado ahí, ¿no? No tenías que moverte para un lado, para las luces, y ahí todo estaba junto. Y el hecho de poder estar encerrado, a mí como que pues también tenía su... Estaba interesante, su aunque pro. también a los 10 de las viejas escuelas que tocaron ahí, pues ahí se agarran la fiestota, ¿no? Ahí en las cabinas. Pues ahí es que es el primer momento de privacidad que tú tienes, güey. Sí, a mí me sí. tocó, en el primer lugar que tuve residencia se llamaba Delix, aquí enfrente del Sench, un lugar en un segundo piso ya muy... O sea, a mis papás les tocó ir a ese lugar. No sé si lo recuerdo, estaba enfrente del Sench. Que abajo tiene unos arquitos así redonditas las puertitas. Sí, y entrabas, subías por unas escaleras y eran, Sí. eran un segundo piso. Nunca fui, pero sí sé de dónde. Un lugar legendario, ¿no? Bueno, ahí yo tocaba merengue, los inicios de reggaetón y al final, porque tocaba yo y luego un grupo. Otra vez yo y luego un grupo, íbamos alternando. En el del final tocaba yo música electrónica, pero tipo Nopal Beat, ¿no? Ok. O sea, música electrónica mexicana. Sí, como... Pero a mí lo que me gustaba era el psytrance. Entonces, digamos, cuando tocaba el grupo, yo en la cabina, ahí pues tenía yo mi cotorreo con el psycho y así, porque acuérdate que el sonido de la cabina, pues, era como tu monitoreo Sí. y solo se escuchaba adentro. Entonces, encerrado en lo que estaba el grupo, los grupos generalmente tocaban esta música, tipo Los Sapos. O sea, que también, güey, estar de residente en un lugar así, O sea, tipo los sapos, pero como qué. pues La Chispa Adecuada, ese sí, tipo rock. de rock en español, pero que realmente también fue, o sea, hay muchísimo rock en español, muy chido, pero sabes que hubo una época donde se escuchaba como que el mismo rock en español en la zona de Los Sapos, por ejemplo, ¿no? Sí, ves como cuando vas a un balneario y ponen Caifanes, ¿no? En una Lo grabadora. tropical. Y dices, ¿qué pex, no? Con Caifanes. Pero mira. Oye, ¿y cómo...? Y bueno, escuchabas esta música en la radio, grababas. ¿Y dónde tú puedes decir que empiezas a escuchar una música un poquito más underground, no tan comercial, que ya no llegaba a pasar en la radio? A mí me acuerdo claramente, ¿no? O sea, cuando empecé con lo del baile, a poner las coreografías, pues ya empezaba yo a conseguir. En ciertos lugares hay musiquita y así apenas estaba este tema del Napster y acá. Pero de ahí no conseguía. La música la conseguía yo en lugares como de piratería.
la neta, Sí. ¿no? ¿En dónde? ¿En dónde? En Amalucan. Ah, En Amalucan había un lugar donde podías conseguir como que buena música y con libritos impresos y así. Y con amigos, ¿no? O sea, recuerdo mucho a Nachito, que apenas lo vi, carnal. Y a Fabián, por ejemplo, que ya... Fabián más que nada era más grande que nosotros. Y siempre... Él nunca fue DJ, nunca le interesó ser DJ, pero tenía mucha música, entonces siempre nos compartió música. Y me acuerdo, por ejemplo, lo más underground que escuché que me empezó a encantar, que todavía no era Psycho, era Timo Más, por ejemplo. Wow, sí. O sea, muy bueno. Güey, lo escuché y dije, porque me gustaba mucho esta de Derp, que era muy comercial. Tarán, tan, 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 claro. tan. Pero era comercial. Sí, muy comercial. Entonces un compa me dijo, güey, si te gusta esa de Derp, escucha esta de Timo Más. Y me puso, no recuerdo bien la rola, pero Había una tú que la era pones de- ahorita Está y buenísima. la puedes tocar. Hay O una sea, que se llama Help Me, la de Help Me. Es de ese mismo disco. Es de ese mismo disco, güey. Muy bueno, güey. Sí. La otra rola está dum, 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 como un loop muy repetitivo, muy industrial. A mí Chulada. Timo Más era de mis favoritos realmente, sí. Me Sí, gustaba Timo mucho. Más, pero por ejemplo, de ahí me dijo un amigo de ahí de Bosques, güey, escucha Infected Mushroom, ¿no? Yo así de, a ver, me tardé como una semana en descargar una rola y fue de Infected Mushroom y algo con X. No sé, de su XSI. No, X-Gen, algo así. No creo. Hay un vato que ahora es ex-gen, pero no. No, o sea, era una colaboración. Sí. Y wow, la neta, esa Puede rola ser sí me abrió. Extreme, no sé. Extreme. Era una rola que te lo juro parecía el soundtrack de una película con la música de un videojuego, güey. Y aparte como que con ritmo bailable. Me encantó, güey. O sea, eso fue lo que a mí me abrió los oídos y la mente a otro tipo de música, güey. Esa rola, güey, se tardó una semana y neta cuando la escuché, no lograba, o sea, la ponía una y otra vez porque cerraba los ojos y decía, esos sonidos, ¿qué onda con eso? O sea, realmente sí hay una gama sonora mucho más rica en un track de estos que te menciono, como de Psytrance, aparte de Infected en sus inicios, que algo bailable como la de Derb o como la de Safri Duo, que estaban muy... la de las congas, ¿no? Sí, a mí me gustaba, fíjate que me gustaba bastante Safri Son Duo. padres, con mucha energía, Sí, está pero la verdad, la riqueza de frecuencias, güey, de tipos de sonido, de vocales, de situaciones que... O sea, después me fui dando cuenta que era común utilizar secuencias de películas, ¿no? Sí. Pero ya en los tracks, cuando, o sea, tú sin identificar la rola, dices, güey, ¿qué está pasando? O sea, sí te logra meter en un ambiente, te envuelve esa música. Entonces ya de ahí, para el real, hermano. Sí, yo creo que hubo ese brinco de la producción de la música, porque creo que los demás sonidos de otros géneros, como decías Safri Duo, pues yo creo que el sonido lo podrías encontrar fácilmente en un sinte, ¿no? O sea, ponías un sintetizador y decías, suena como esto. Y cuando escuchabas ya esa música Psytrance decías, ninguno de los aparatos que tengo hace esos sonidos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Sí, definitivamente hubo como un brinco musical ahí en ese tipo de música. Y sí creo que eso hizo que las generaciones de ese tiempo todas nos volcáramos también a los raves y a los lugares abiertos, ¿no? Porque hasta ese momento yo también fui a tardeadas, había igual clubes, o siempre hubo clubes, ¿no? De siempre, ¿no? En las playas, o aquí en Puebla trataban de imitar así clubes como de Acapulco, lugares así, donde había los DJs de club, y que siempre tocaban remixes de temas que ya existían, claro, o que tenían voces o comerciales. Y hasta ese momento en Puebla, porque en realidad el podcast pues hablamos de la escena poblana más que de la escena nacional, y hasta ese momento es cuando empieza a ver estas fiestas en lugares abiertos, y que pues, son otras experiencias con otra música diferente, y creo que nos marcó mucho a esas generaciones, y creo que por eso también la escena rave se volvió tan grande, ¿no? Creció bastante en esos tiempos, ¿no? Sí, y aparte el tiempo de exposición que tenías a la música, o sea, para los que somos así bien melómanos, o sea, estar 24 horas, o sea, a veces cuando ibas a un club, te quedabas con ganas de más, pero no era con ganas de más fiesta o de más alcohol o de... No,
Es que querías bailar más, querías escuchar más música por más tiempo, no era tanto como que... Y es que era como a cosas nuevas y decías, ¿qué más hay? Y aunque no conocías a los artistas, decías, querías saber qué más va a traer, a ver qué va a tocar esta persona. Y empezabas a decir, ya mira, este toca esto, este toca el otro, no manches, ¿quién es el que está tocando? Y decías, fíjate que algo que me gustó mucho de la escena del Psytrance es cómo rompía el tema de la imagen. Luego veías a un güey con una sudadera así super X, güey, y era el que la reventaba en el morning, o sea, el más duro, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Y hablo más de la banda nacional, porque siempre el artista internacional, pues, hasta en la forma en la que lo tratan, el horario en el que lo ponen, siempre se enaltece un poquito más, pero siempre había alguien ahí, un vato nacional, de sudaderita, con muy poca imagen visual, pero que musicalmente traían toda la fineza. Entonces, eso me gustaba mucho. Que ahora es lo que estábamos mencionando y que decimos, ¿no? Que ahora el artista ya no puede ser esa persona, ¿no? Que no tiene una imagen. Definitivamente, eso es algo que a mí me gustaba de la música también de los 90s. Que yo veía las portadas de los artistas y el artista no importaba su imagen, no necesitaba aparecer su cara en ningún lugar, solo con escuchar su música decías, wow. Pero el arte del librito también era importante. Bueno, sí. Tanto en el cassette como en el CD, el tener un contenido impreso de calidad te daba había un match entre la música, claro, o sea, había un match entre el concepto del disco y el concepto de las impresiones, güey. Sí, definitivamente, y aparte con las nuevas gráficas, porque también siempre fue de la mano de la tecnología, ¿no? O sea, siempre las computadoras generando como las nuevas gráficas y diseños, pues era también lo que estaba ahí, era como de vanguardia el tener esas ilustraciones que eran algo que tampoco no se había visto hasta ese momento, ¿no? Claro, y lo que fue también el tema de los flyers, ¿no? Que también el tema visual que había en los flyers también de las fiestas en las que empezamos a ir, creo que también era algo que complementaba de forma cultural lo que era la música. Veías performance, había olores, el diseño del flyer, tú sabías que era también, te esperabas algo. Desde el diseño del flyer tú te esperabas todo un concepto de una fiesta, la curaduría del line-up, y al llegar la decoración, los visuales, o sea, complementan toda la experiencia, ¿no? Ahora ya los flyers veo que... Bueno, y también es muy fácil hacer un flyer digital y que se vea muy bien, ir a la fiesta y que la fiesta sea una decepción. Claro, pero bueno, me refiero más a la cultura esta de los sí. Grandes flyers, ya sabes, Claro. Que apenas platicaba con él, con de Dende. Sí. Que, o sea, la cultura visual que él dejó en los flyers está muy cabrona y que no hubo alguien... Y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo. Y ahora con inteligencia artificial mezclado con diseño... Pues la verdad es que ese güey sí ha destacado en la parte visual, en la parte del diseño gráfico. La verdad es que ha destacado desde siempre, ¿no? Incluso le hizo la portada a Cosma, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que yo conocía solamente su trabajo, digamos, visual de los flyers. Sí. Y hace muchos años, cuando trabajé en un periódico, yo le hice a él como una entrevista en una sección cultural. Sí. Y empecé a conocer más de su trabajo, ¿no? Cómo había trabajado con marcas de televisión, con marcas de cerveza, con grandes marcas, y que su trabajo, pues, tiene un peso bastante fuerte, bastante representativo. Saludos, carnal. Y fíjate que eso es algo que pasaba también en la música. Yo les recomiendo que vayan y busquen a se me fue a Mario Lafontaine, es que no es Mario, es su hermano, pero de Década 2, busquen a Década 2, y él también fue un diseñador gráfico y productor de música, igual utilizaba hardware, música más industrial, de finales de los 80s, y mexicano también, y él igual trabajó para Coca-Cola, trabajó para grandes empresas, haciendo diseño gráfico, también hacía pintura y pues creo que ahora, ¿cómo ves esta parte de que ahora los DJs solo son DJs? Y creo que antes el ser, o sea, ahora tenemos que ser contenido, pero antes también los DJs, o sea, también hacían otras cosas, o eran personas que les gustaba leer libros acerca de otros temas, que se enfocaban en otras cosas aparte de ser de DJ, que también complementaban toda esta parte,
y siempre relacionado como a algo de cultura, de arte, y es lo que mencionaba, o sea, sigo como haciendo el contexto de lo que quiero que entiendas, o que quiero expresar, que es, decía este cuate Lafontaine, decía, es que antes, dice, para poder ser músico electrónico, dice, necesitaba saber de poesía, saber de arte, saber de otras cosas, dice, y si no, no te consideraban como un artista, ¿no? Eso mismo, por ejemplo, le pasa a lo que estamos platicando, le pasa a Dende, ¿no? Y en tu caso, por ejemplo, también, pues ya también estás incursionando en la parte de los visuales, ¿no? O sea, también, por ejemplo, decías la parte del baile, la parte del DJ. También estás, por ejemplo, involucrado también en la parte del booking. Entonces, ahora a veces siento o veo que los jóvenes solo quieren ser DJs y quieren solamente dedicarse a eso, pensando que eso los va a hacer, pues no sé, triunfar de alguna manera o en su visión, y no han como complementado su carrera con otras disciplinas, y no saben de otras disciplinas, ¿no? ¿Cómo ves tú esa parte? Claro, creo que también depende mucho de la visión de cada uno, ¿no? Y de, independientemente de qué es lo que haces, es con qué finalidad, ¿no? Como decías, para poder a lo mejor tener cierto tipo de éxito, para quien busca como que éxito como DJ, ¿no? Como un camino donde se fije ciertos objetivos como DJ y no haga más cosas, pues está, como dices, pues te aleja y te complica más el poder lograr ciertos objetivos. Pero creo que hay otra finalidad que le puedes dar, que es el equilibrar tu carrera como artista, ¿no? En mi caso, por ejemplo, por fortuna y gracias a la gente que confía en mí y así, sigo teniendo y pudiendo vivir de la música, ¿no? Ya desde hace varios años, pero al vivir de la música y al estar expuesto a tener que dar ciertos resultados, pues tu música, a pesar de que no seas un DJ comercial, pues sí empiezas a obedecer a ciertas cuestiones de venta, de activar la barra, de jalar gente, y aunque tu tema no sea visual o de seguidores, finalmente es por lo que la gente que te contrata son los parámetros que evalúa en ti, ¿no? Ya no solamente el talento, podrás ser el más talentoso, pero si no jalas, entonces pues sí tienes que irte adaptando a ciertos parámetros comerciales, por mucho que no quieras como DJ, ¿no? Pero por ejemplo, yo empecé a hacer el tema de los visuales o el tema de los sensores y la experimentación como tecnológica, por así decirlo. Sí. Más como tenerlo como un contrapeso artístico y poderme sentir más libre en lo que hago, ¿no? Cosas que a lo mejor a la gente no le guste, pero es algo que no tiene un propósito de gustar, no tiene un propósito de vender, no tiene un propósito, ¿me entiendes? Entonces, en este caso no es como para complementarme como artista o como producto artístico, por así decirlo, sí, sin lo profundo de artista, de decir, güey, por ejemplo, tengo un proyecto de dub techno, casi no me contratan como dubnat porque el género no es lo más socorrido, por así decirlo, no hay mucha gente que le guste. Pero la poca gente que me contrata en ese proyecto me permite que cuando yo vaya a tocar, toque lo que a mí me gusta, ¿no? Y no tenga que tocar lo que a la gente del club llega a buscar, ¿me entiendes? Que es baile, que es no sé, cadereo y cuánta cosa, ¿no? Entonces, creo que es también cómo te lo tomas, ¿no? Si quieres ser un artista que venda más lo que estás creando, o quieres ser un artista que también quiere equilibrar y poder crear de una manera más libre, güey, ¿no? Así, sin el propósito de vender tus creaciones, güey. Entonces creo que esa es la forma en la que yo, hasta el mismo live act que te he comentado que muchas veces no sale muy a la luz al usar puro hardware y así, pero ha sido más para nutrir otros aspectos de conocimiento, de creación, de echarme un jam que me haga sentir libre en la creación. Y obviamente ir buscando cada vez una mejora en la calidad, pero que no radique en querer ser un producto que se venda o que se compre, güey. Entonces creo que ese equilibrio de ir haciendo una actividad que obviamente te vaya bien como DJ, como productor, sacar tracks, presentarte y así, pero creo que también hacer, como decías, otras cosas alrededor, pero con un sentido que hasta nutra tu música, ¿no? O sea, que le dé un sentido distinto a tu música cuando te presentas como DJ. ¿Por qué? Porque no solamente haces otras cosas, sino también a lo mejor absorbes otras cosas, ¿no? Absorbes de poesía, de teatro, de lectura, de cine, qué sé yo, ¿no? Hay muchas formas de nutrir independientemente. O sea, no solamente para hacer música, no solamente tienes que consumir música.
puedes consumir infinidad de otras disciplinas artísticas. A eso es a lo que me refería. Y creo que también es a lo que se refería el de Décadas, no sé, porque es uno de mis ídolos. La Fontaine. Sí, La Fontaine es uno de mis ídolos, pero no sé por qué no me acuerdo cómo se llama, de Década 2. Y yo creo que eso se refería. O sea, que todas esas personas era algo que les gustaba, les nacía el hecho de que les gustaba pintar, la poesía, o sea, que les llenaba, ¿no? O sea, les llenaba su alma, era algo que lo hacían por gusto y que no lo hacían obviamente por ser pretenciosos, ¿no? Sino porque era algo que los nutría como personas, ¿no? Como lo estás diciendo, oye, por pero amor. Creo que también hay que matizar un poco, es pertinente matizar el tema de las posibilidades, güey, ¿no? O sea, me parece que tampoco es tan fácil tener las posibilidades para vivir en este mundo del arte y consumiendo arte y así. O sea, ahorita, por ejemplo, es una opinión que doy desde unos años que han pasado estando inmerso en este tema, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estudié una carrera y tuve mis trabajos que siempre digo mundanos y así. ¿Por qué? Porque desde la casa el ser DJ o el ser artista nunca había sido una opción, ¿me entiendes? Y no era yo el único, era algo bien común en la generación de que, güey, o sea, sí está chido que tengas un hobby, pero ¿y qué vas a hacer de tu vida en serio, güey, no? Entonces, por ejemplo, yo en el inicio, yo no consumía artes y yo estaba en mi onda, empecé con lo de sistemas y luego ya me fui a comunicación y empecé ahí en esta onda. Pero era tener una vida, una doble vida. La música por un lado, tratando de resistir en un mundo que nadie apoya, que nadie cree, y por lo menos a mí me tocó que, a pesar de que mi familia pues no me prohibió la música, pero claramente era algo que me decía, no, haz algo que tenga posibilidades en tu futuro, ¿no? Y no me iba mal en el trabajo mundano, pero de repente la música empezó a ofrecer algo más. Entonces imagínate que tu pasión, lo que tanto tiempo estuvo ahí oculto, rechazado, delegado, te empieza a dar algo que por ejemplo, a mí no me hacía sentir igual. Tenerme que parar súper temprano, ir de corbata, irme a sentar en una oficina y ni siquiera poder trabajar a gusto porque tienes que lidiar con cuestiones como de clima laboral en vez de desempeño laboral. Que ir y tocar y dedicarme a bajar música, dije, güey, esto me llena mucho más y aparte me está dando más económicamente, güey, pues me tiro todo para este lado, ¿no? Pero creo que ya después me siento bendecido y afortunado de que ahora puedo decidir en qué invertir, por ejemplo, mi tiempo, el tiempo que no estoy tocando, ¿no? En consumir otras cosas, en crear otras cosas, pero creo que sí hay una dificultad en ello, ¿no, güey? O sea, si la gente tiene una posibilidad de decidir qué va a hacer de su vida y dedicarse al arte, puta, están bendecidos, güey. Pero creo que la realidad de muchos es que tienen que lidiar con una doble vida, de tener un trabajo, de tener una actividad, muchos ya hasta con familia, ¿no? La edad que tenemos, muchos de nuestros compadres, amigos, saludos a todos, pues ya tienen otro estilo de vida que es muy diferente, muy difícil más bien llevarlo paralelamente a ser un DJ de vida nocturna, ¿no? Entonces creo que sí hay un matiz entre el poder haber nacido en medio de un clima artístico y con esa sensibilidad artística, o tener que vivir en la resistencia del arte, ¿me entiendes, güey? De que, pues, sí, güey, esta es mi semilla, y hasta que pudo crecer, ¿no? Pero hay que defenderla. No todos tenemos la posibilidad de nacer con esa posibilidad de decir, ay, ya huevo, o de cara al goce de la literatura y de las artes, sí, ¿no, sí, güey? claro. Pero sí, o sea, sí tienes toda la razón, o sea, sí está, o sea, y sí creo que cuando hablo de que les gustara la literatura, el arte, pues sí, definitivamente, seguramente era gente que tenía el dinero para hacerlo, o sea, y tenía el ocio y no necesitaba, no tenía que salir a trabajar o levantarse sí, temprano para que se oye cosa, ¿no? Sí, claro, definitivamente, pero oye, si, así como lo estamos viendo ya en la actualidad, yo también creo que la gente también que va a trabajar así normal, godín o como se dice, o sea, también no está fácil, ¿no? O sea, no, está bien cabrón, güey. A mí, yo no me imagino trabajando en algo que no fuera la música, estaría yo. O sea, es lo que te digo, o sea, no está fácil tener esa disciplina y así te estés muriendo emocionalmente. Tienes que pararte e irte a trabajar, güey. Exactamente, entonces a veces yo lo he puesto así como una balanza y digo, pues es que, o sea, vale la pena, o sea, si va a ser difícil también trabajar de godín,
¿por qué no también hacer lo que te gusta, no? O sea, yo creo que todavía no he encontrado yo, en mi caso, como bien cómo funciona la industria. O sea, creo que, o sea, parte también del podcast, parte también de la escuela aquí de QTOF, es enseñar lo que se ha aprendido de cómo funciona esta industria. Yo creo que si supiéramos mejor cómo funciona la industria, podríamos más fácilmente tomar decisiones asertivas para poder ir generando mejores ingresos económicos, ¿no? Como por ejemplo, pues te puede a lo mejor llevar también la fiesta, te puede llevar también mucho tiempo perdido, dinero perdido, el que podrías haber mejor invertido tu dinero en equipo y en educación en vez de estar cotorreando. Y ciertos detalles, pero bueno, al final también tiene que ver con lo que vienes de casa, con los valores que tienes, con la educación que tienes. Y sí, también definitivamente va a haber gente que no tiene las posibilidades, que hasta para ir a la universidad le dicen, bueno, ¿quieres ir a la universidad? Hay gente, yo tuve compañeros que trabajaban para poder estudiar, ¿no? Claro. Pero también conozco gente que nunca estudió y que se dedicó a algo que fue alternativo y la hizo cabrona, ¿no? Creo que al final, independientemente del talento en el área que tengas, la disciplina es la disciplina y la constancia, ¿no? Ni siquiera lo hablo como algo, como un ejemplo, sino es como la batalla diaria, ¿no? Más cuando te administras tú con tu tiempo y así, pero en general creo que para poder destacar, pues es poder tener la disciplina y la constancia de hacer lo que sabes hacer, lo que te gusta hacer, uno y otro día, y otro día, y otro día, y otro día, y obviamente pues cada vez con mayor inteligencia, ¿no? Con mayor experiencia, porque si lo hacemos así como que sin aprender, ¿no? Podemos llevar 20 años tocando y no salir, ¿no? Entonces creo que también, independientemente de lo que hagamos, sea tocando, sea diseñando, sea yendo a dirigir una escuela, yendo a hacer lo que hagamos, creo que definitivamente la pasión con la que lo hacemos, la constancia y pues la disciplina, ¿no? Aunque a veces, en la vida nocturna el llevar una disciplina es muy difícil, pero si no pierdes siempre de vista eso como casi como algo utópico tal vez, ¿no? O sea, como tener disciplina, como tener buena alimentación, como dormir bien y tratar de estar emocionalmente bien, porque también el trabajo de un DJ es muy emocional. Claro. Tienes que incendiar la fiesta, tienes que poner un buen ánimo y no siempre estamos de buen ánimo, no siempre nos sentimos bien, ¿no? Entonces eso es difícil. Sí, definitivamente. Y a ti, por ejemplo, en tu caso, ¿cuándo fue, por ejemplo, cuando empiezas ya a vivir de la música? ¿Cómo se da ese paso de que ya empiezas a vivir de la música? Fíjate que fue a través del tema de la residencia. Estuve tocando en algunos eventos, como que de manera frecuente, con algunos grupos que hacían fiestas aquí en Puebla, en Veracruz, en algunos lados. Pero el hecho de tener una residencia, de empezar a buscar, porque en algunos lugares no había todavía esa figura de un DJ residente. Estaban constantemente cambiando y aunque yo fuera de los que más buscaban, no había esa figura de DJ residente. Cuando yo persigo esta figura, que la verdad soy como de los que empieza a incidir en la figura aquí en Puebla del DJ residente y del tema del booking manager, porque son actividades que aunque ya se llevaban a cabo, ni siquiera se sabía que se llevaban a cabo, ¿me entiendes? Porque siempre había un booking. Sí, claro. Y siempre había un DJ siempre que estaba casi al frente de un lugar. Sí. Pero esta figura de llamarlo como DJ residente y de pedir ciertas cláusulas, por así decirlo, por ser un DJ residente, por ser un DJ booker, fue lo que a mí me hizo ir ganando como cierta seguridad en los lugares, ¿no? Mi primera residencia, por ejemplo, fue con este grupo de Jaciel. Muchos saludos, hermano, que te recuerdo con mucho cariño. Su primer lugar fue... no fue Agogó. ¿Recuerdas cómo se llamaba antes Agogó? No me acuerdo. Que estaba en el pasillo de psicología. No me acuerdo. Hay un nombre como Dharma... bueno,
no sé, fue uno de los primeros lugares donde me empezaban a llamar. Entonces cuando Jaciel abre, el Maíz Prieto, Agogó, Cerdo, o sea, ya se empieza como también sus formas de negocio a diversificarse. Sí. Fue que yo le entro y le hago la propuesta de, hermano, yo quiero ser DJ residente acá, güey, ¿no? O sea, pero de residente y tú o sea, tú estableciste las reglas como de, para ser residente, ¿esto es lo que yo necesito? O principalmente... o lo que involucra ser residente. Principalmente en el tema de la constancia, ¿no? La negociación entre la constancia de las fechas. De que necesito tantas fechas voy a estar aquí, ¿no? Al mes, pero ya especificarlas, porque finalmente era lo que pasaba. O sea, al cabo de varios meses yo tenía cada mes 2, 3 fechas con ellos, ¿no? Pero me avisaban casi a cada rato y era algo... Sí, podía pasar un lapso donde no... Pero era algo sabido como que a voces, pero no especificado, ¿me entiendes? Entonces era, a ver, sí, ya voy a tener la certeza de que tengo 3 fechas con ustedes, ok, güey. Y un ingreso económico, pues, constante y seguro. Constante y seguro. Aunque al inicio no es el más grande, pero empiezas a tener esa figura. Claro. Pero el poder organizar eso te permite organizar tu tiempo. Y sí, tu economía, ¿no? Yo ya puedes contar con ese dinero para ciertas cosas. Seguro, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que buscar para poder complementar mis gastos? Otra residencia o... Al ser residencias breves, es decir, que no de toda la noche, me permitían yo seguir con mi carrera de artista, seguirla como que nutriendo, ¿no? Ir tocando después de mis residencias, ir a tocar a otros lugares, ir a tocar a Cholula, ir a tocar a una fiesta en el centro, con los chicos de Hertz, que antes de integrarme con ellos, sí. Pues yo era invitado, igual con los chicos de Party Monster, ¿no? Sí. O sea, fueron grupos que me fueron integrando, pero que al cabo fue tanta la constancia que, por ejemplo, me hicieron parte de Hertz, ¿no? O sea, nos llevamos muy bien como amigos, sí. Pero hablando musicalmente, pues le estuvimos dando por mucho tiempo sin que yo fuera parte de Hertz, hasta que dijeron, oye, carnal, pues tú ya eres de la familia, ¿no? Entonces yo fui, de hecho, yo en Hertz, a pesar de que hice mucho en el grupo, no fui de los miembros fundadores, ¿no? Siempre platícale a la gente que fue Hertz Music. Hertz fue un grupo para mí muy importante en Puebla y Cholula. Pero inició con Party Monsters primero, ¿no? Party Monsters era un grupo, el grupo se disuelve y algunos de los del grupo de Party Monsters se integran a Hertz junto con otras personas que no tenían colectivo, como tu servidor, sí. Y se dedicaban a hacer fiestas, pero ya como con un roster de techno, o sea, fiestas al estilo de open air, pero de techno, ¿no? Entonces fue en una temporada donde estaba chido porque no forzosamente tenías que tocar en un club para tocar techno o tocar house. Podías tocar techno o house en una fiesta open air donde duraban toda la noche. Entonces esa temporada fue antes de que se volcaran todos, porque fue muy marcado como DJs y productores quisieron volcarse a hacer fiestas forzosamente en clubs. Dejaron de rentar lugares, dijeron, güey, pues mejor vamos a echar el bluff en un club. Y todos los grupos que estaban haciendo fiestas afuera se fueron tirando y los mismos DJs ya querían tocar mejor en los clubs que tocar en una fiesta afuera. Pero por ejemplo Hertz, Party Monster y este tipo de grupos a mí me integraron por la constancia, ¿no? Pero el amarrar de alguna forma, bueno, voy a ser residente y por ejemplo en Conejo Blanco, cuando fue mi primera experiencia como booking manager, pues fue una experiencia muy donde Ran a mí me dio toda la confianza, ¿me entiendes? O sea, yo me encargué totalmente de la parte musical y a mí me permitió tanto con él de decirle, sí, güey, pero yo quiero tener cierta figura y cierto peso en el, o sea, yo tomo las decisiones, aquí no hacemos intercambios, sí. Vamos a tener no vamos a sonar igual que en otros lados, vamos a poner aquí en Puebla de una forma como distinta. Y lo empezamos a lograr hacer, pero fue gracias a ir como amarrando estas figuras, ¿no? Que ya mucha gente las hacía desde mucho antes que yo, pero creo que ir tratando de asegurar de alguna forma tu trabajo, ir poniéndole nombre, poniéndole apellido, poniéndole un horario, poniéndole que va a incluir, ¿no? O sea, cuántas cortesías, comida, no comida, los pagos, ¿no? Los pagos en días fuertes y los días que yo pueda tocar en días, pues, tranquilo, como por ejemplo, como hacerle un warm-up a un artista invitado, ¿no? Sí. Pues qué mejor que el que conoce, el DJ residente que conoce la casa, ¿no? Claro. Pero desde una perspectiva donde no vas a querer lucir más que el DJ invitado, ¿no? Sino realmente le estás preparando la pista para que sea una buena experiencia. Entonces, sí, lo que es el tema de ser un warm-up, ¿no? Sí, entonces creo que al final el paso de irlo haciendo fue por irlo amarrando. O sea, creo que uno, cuando las cosas no están tan establecidas, pues tienes que tú ir amarrando e ir poniéndole nombre a los caminos que a lo mejor otras personas ya habían abierto, pero que nunca se había especificado, bueno,
ahora ¿cómo le vamos a hacer? No vamos a poner un costo, vamos a poner un tabulador, vamos a poner una forma en la que vamos a manejarnos. Entonces, tú crees que eso es una evolución de la escena de hacerlo más profesional? ¿Y por qué también no se había dado o no se da? ¿Tú crees que no hay una estabilidad en la parte de la música electrónica, de la escena electrónica en Puebla? O sea, ¿crees que eso no ha permitido que se establezca a lo mejor como este tipo de tratos y de contratos que puedan sostener la vida de un DJ? ¿O crees que eso ha pasado porque nadie ha hecho ese trabajo? Creo que hay muchos factores, ¿no? Al final, por ejemplo, en zonas como Cholula siempre tiene una efervescencia electrónica bien cabrona desde antes de que uno conociera, ¿no? El género. Sí, claro. En Puebla, en cambio, sí ha sido ha fluctuado mucho. Antes de Conejo Blanco, por ejemplo, había pasado una temporada muy grande en la que no había un club de música electrónica. Es club, cierto. Sí. no un bar que ponga de repente unas rolas. Sí, un lugar especializado completamente. Y que haya DJs y que solo sea fiesta y baile. Sí. No resto bar, no nada. Sí. No lo había, güey, ¿no? Pero creo que también, te digo, hay factores, el público, los factores económicos, el tema de los permisos, de qué tan posible es para un emprendedor o para un inversionista poner un club de música electrónica. Luego el tema, pues vino la pandemia, ¿no? La pandemia nos echó muy para atrás, una escena underground que a duras penas pues está combatiendo contra el reggaetón, contra la música comercial, contra la música de banda, y pues nos llegan a echar para atrás, ¿no? Estos vínculos, esta forma de trabajar, estos alcances que ya habíamos logrado en la música electrónica, pues se echan para atrás, ¿no? O sea, y nos regresan un poquito, o sea, en vez de que 3, 4 años de lo que duró la pandemia, no, nos regresan 8 años, ¿no? O sea, los fees bajaron mucho, los lugares, ahora ya no hay tanta efervescencia de lugares como antes lo teníamos, ¿no? La zona de Cholula ya no tiene la misma efervescencia, entonces creo que también artistas siempre hay, y hay gente bien talentosa, conozco mucha gente en Cholula que se rifa bien cabrón, muchos de ellos ya ni en Puebla están tocando, decidieron irse a tocar a otro país, y creo que también, más allá de cómo se hacen las cosas, también los factores externos no nos han ayudado mucho para poder continuar. ¿Cómo ves esta parte de que solo los amigos de los bares tocan o los grupos son muy cerrados? ¿Es cierto? Güey, es muy cierto, pero por ejemplo, yo que inicié en el Psytrance, sí, que era muy la ideología, supuestamente. Bueno, pero era el grupo más cerrado de la vida. O sea, poder tocar sigue siendo, el momento. Es a lo que me refiero. Entonces, sí es real. En la música electrónica también, y en varios círculos de la música electrónica, por ejemplo, en las esferas donde son las fiestas más caras, y así, pues obviamente es algo más de clase y de sector, ¿no? Y algo cerrado, pero eso no significa que sea imposible, güey. Okay. O sea, definitivamente sí es algo que existe, pero si tú eres una persona profesional, si sabes cómo acercarte, si tienes, digamos, tus papeles en regla, tienes tu press kit, tienes videos grabados, tienes sesiones, conoces el lugar al que vas a pedir un espacio, porque luego los chicos llegan, yo que soy booker, ¿no? Oye, güey, quiero tocar en X lugar, ¿no? En La Sagrada, o en Casa Umbral, sí. O en... bro, ya nos has acompañado, ya conoces de qué va. Ay, no, pero es que quiero... No, le digo, mira, cuando gustes, ven, conoce el lugar, sí. Ve de qué va, ve el audio que tenemos, ve el equipo que tenemos, ve cómo es una noche, la química de la noche. Ya me dices también, sí. Cero, no puedo estarle haciendo casting a todos, ¿no? Claro. La gente también debe de entender de qué va. Entonces creo que en gran parte pues es de cómo se va uno abriendo las puertas, güey, ¿no? O sea, no puedes agarrar y decir, güey, es que no lo conozco. Pues si no lo conoces, tienes que ideártelas de alguna manera y tocar puertas. O sea, no hay que tener miedo, la neta, a tocar puertas, porque si no tienes a lo mejor contactos, te puedes hacer de contactos haciendo un buen trabajo, siendo profesional, quedando bien, porque muchas veces te dan una oportunidad, quedas mal. Sí, ya estás frito. Limpiarte o sea, hay 70 güeyes que querían esa oportunidad y tú haciéndolo mal, o prendiéndote, o llegando borracho, o qué sé yo, algo de lo típico que nos pasa, ¿no? Cuando o no somos llegando, inexpertos, ¿no? O no llegando. Llegar tarde a un DJ set es, o sea, no tienes muy poco tiempo para tocar como para poder llegar tarde, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de cosas creo que influyen mucho, pero sí me gustaría también dejar muy en claro, porque hay gente que nos escucha, claro, que apenas va iniciando y así, que no puede es decir, ay, no, güey. Entonces no hay posibilidad, güey. No soy rico, güey, no estoy lleno de contactos. No, güey, podrías ser rico y podrías estar lleno de contactos y tampoco la puedes pegar.
O sea, necesitas realmente tomártelo con profesionalismo y con pasión, güey. Creértela, pero creértela no por cómo te vistes, no por tus seguidores, sino creértela porque dices, güey, yo tengo este objetivo de tocar en este lugar o simplemente de tocar ante cierto público y de hacerlo y pues tratar de ser... No todos somos humildes, la verdad, es una actitud. El ego en los artistas es algo en lo que nosotros mismos batallamos al interior con ello, pero creo que también la manera de ser amable, agradecido, tener un equilibrio. No quiero tampoco darle una cátedra de que, ay, güey, sean el Dalai Lama y las puertas se le van a abrir. No. Sí, sí, sí. Hay que ser inteligentes, pero creo que también los valores que hace rato mencionaste, creo que nunca van a estar de sobra, güey. Tener valores de educación, de respeto, de solidaridad, güey. A lo mejor no es lo que te va a abrir siempre las puertas, pero nunca van a sobrar, güey, ¿no? O sea, siempre hay que hacer las cosas desde esa perspectiva y creo que sí es posible ser un artista completo, güey, y seguir avanzando. O sea, nunca acaba uno de hacer las cosas, güey, ¿no? Bueno, ya en esta última sección, pues vamos platicando más de ti, de que nos platiques de tu proyecto de Dobja, que nos platiques de pues no sé, como de DJ Desh y en todos los lugares que has participado, y también de tu parte esta como booking manager y de la parte de los visuales, ¿no? Yo creo que la parte que tiene más tiempo es la de ser DJ. Sí. Y platícanos así como en todos los lugares que te acuerdes que has participado, como tus mejores noches, hay momentos difíciles que has vivido también. Sí, vaya que sí. Pues mira, no sé, es que los lugares de aquí de Puebla, por en fortuna, general, ¿no? Pues he podido tocar en la mayoría, ¿no? Si no es que en todos. Que te acuerdes, pero a ver, dinos. Pero a ver, que me acuerde, no sé, Voodoo Mama, Conejo Blanco, Diente de León, el Dinamita, Radio 28, aquí en Puebla. Cerdo Picante, ¿no? En el Cerdo Picante, en Maíz Prieto, en Agogó, en La Búrbula, en Mochomos, en Intro. Y por ejemplo, de todos estos lugares, ¿qué noches recuerdas que fueron así como las más épicas? Híjole, en Conejo Blanco, definitivamente. O sea, de todos, ¿qué te parece que ha sido lo mejor? Todos han tenido lo suyo. O sea, por ejemplo, Cholulita, el legendario Voodoo siempre ha tenido una vibra también muy peculiar y así, Diente. Pero me parece que por el momento, por cómo lo vivimos y por mi participación en el tema, o sea, por mi nivel de inferencia en el tema, me parece que las noches de Conejo Blanco estaban muy, muy, muy cañonas, güey. O sea, me parece de lo más divertido. No era una época tampoco tan yonky, sin meterme en esos temas tan profundos, sí. Pero sí he notado, por ejemplo, el público de Puebla y el de Cholula, sí hay ciertas variantes con respecto a eso que influyen en tu apreciación musical. Y en que vayas tú o a escuchar música o a ponerte como cola de perro, ¿no? Definitivamente sí, es algo muy raro, ¿no? Que bueno, se me hace chistoso que hay mucha gente que de Cholula que no viene a Puebla, ¿no? Sí, y a mí me ha tocado las veces que, o sea, yo muchos años fui a Cholula, no viviendo en Cholula. Sí. Pero una vez que llegué a vivir a Cholula, puta, ya no quería salir. O sea, ya el ambiente que se vive y todo es muy peculiar. Pero bueno, entonces en ese tipo de lugares, ¿no? Ya a nivel nacional, pues sí he tocado, no sé, en Terraza Catedral, en el Americana, extinto porque ya no está, en Juca, he tocado en Oaxaca, en el Chido ahí del centro de Oaxaca, en Tlacuache, en el puerto, he tocado en Playa, en Tulum, en Chiapas, también muy buena onda la banda de Chiapas, en Tuxtla, en Veracruz, en Sayulita, en Puerto Escondido, en Puerto Vallarta, que también, esos amigos de Puerto Vallarta, de mis mejores experiencias en cuanto al trato y también la fiesta en Puerto Vallarta, ¿no? Estos amigos, Jorge y Fresco, amigos, un gran saludo, te lo juro, de las mejores atenciones. Ya he ido varias veces, sí. Pero la atención, gran atención, la gente, todo muy bien, muy bien. Y bueno, de mis proyectos, pues para hablar rápidamente de mis proyectos, aparte del proyecto de Desh, tengo ahí un par de proyectos en live. Uno de ellos se llama Dubland, que es tanto en set como en live, es de dub techno. El live es análogo y en la sesión pues es 100% profundidad y texturas. Tengo el tema, ay, mi tachito, te extraño, está, perrito, y su papá, que en paz descanse.
mi compañero por 14 años. Te amo, perrito. Que no tiene mucho, ¿no? Que No se tiene mucho trascendió. que partió un gran compañero. Ahí está, mírelo, qué bonito. Carita. No lo vamos a quitar porque si no te vas Mira, ahí acababa de nacer. Por ejemplo, ahora que está esta foto es de un proyecto que se llama Natural Interfaces, Sí. que es otro de las cosas que ando desarrollando, que se trata de generar música y visuales a través de interfaces, como bien lo dice, naturales, con organismos vivos, con plantas, con hongos, con agua, y tratando de haciendo experimentos y lanzando sonidos y texturas a través de la onda táctil, de sensores también de movimiento, de sensores de humedad, todo el tema de sensores de todo Sí, tipo, ¿no? ok. Hemos hecho experimentos con sensores neuronales, donde también medimos el efecto de los sonidos en tus ondas neuronales, Sí. y esas ondas neuronales creando visuales, y hay cosas como que ya sabes. ¿Y unas cómo experiencias- esto fue totalmente autodidacta? ¿Lo hiciste así? Sí, empezó por digamos, un dispositivo que se llama TouchMe. Ok. Empecé como experimentando con él de manera autodidacta. Posteriormente la marca me empezó a patrocinar, Ok. me envió un dispositivo más y empecé como que a clavarme. El dispositivo está hecho más como para la onda musical, Sí. y yo lo empecé a hacer más como para la onda de los visuales y tratando de ¿Pero hacer... qué manda mensajes MIDI o qué tipo? Traduce, manda mensajes MIDI, pero traduciendo la conductividad de Sí. de la bioelectricidad de las plantas o del agua y así, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, por ejemplo, me di a la tarea de ver como que varias formas de entender la conexión de la tierra, del micelio, del agua, la misma agua, cómo puede reaccionar dependiendo de sus nutrientes, de su nivel de electrolisis y de salinidad también. Entonces, bueno, el proyecto de Natural Interfaces, de eso, ese tema es el que aborda o lo que quiere presentar, ¿no? Sí. Una onda... ¿Y dónde lo has presentado? ¿Has presentado? He presentado un par de ocasiones, por ejemplo en Cholula hacemos unas experiencias junto con Pepe de 420 y los amigos de Fungi Extracts. Hacemos unas experiencias sonoras en el Spot 420, Sí. que pues de lo que se trata, por ejemplo, hemos hecho inmersiones en hielo, y en la inmersión en hielo las personas conectadas con los sensores en el hielo y entre los hongos, o sea, causando música conectada, los hongos entre sí, Y a las personas. más otra capa con las personas inmersas. Lo hemos hecho táctil interactivo, ¿no? O sea, con las personas también conectadas con unos parches en la piel y tocando diversas clases de hongos para ver cómo detonan distintas señales. Los hongos, fíjate que lanzan fluctuaciones de señales muy, muy arriba, que un teclado no te alcanzan las octavas para llegar tan arriba y fluctúa. Es lo peculiar de los hongos, por ejemplo. Y de ahí tengo otro proyecto que se llama Microtextures, que es un proyecto más de visuales, ¿no? La onda de hacer visuales, pero desde una perspectiva como reactiva. Microtextures, el nombre, porque me gusta mucho el abuso de la textura, Sí. de la forma, y digamos, la manera en la que presento este tipo de proyectos casi siempre es en vivo. Casi no trabajo como con loops, sino trabajo con señales en vivo, con filtros y con sensores también, ¿no? O sea, sensores de movimiento, con Kinect, con cámara de profundidad, pues para hacer ahí como que una peculiaridad en la forma en la que hago mis visuales. Y todo, te digo, 100% reactivo, ¿no? Ya sea al movimiento, al audio, al MIDI, ¿no? Tengo algunos proyectos que fusiono entre Natural Interfaces y Microtextures, algunas presentaciones, y entonces lo que toco en mis sintetizadores se va viendo también en el tema de las capas visuales, de los efectos y de una sincronía 100% en señal MIDI, tanto visual como en audio, güey. Ok, está muy interesante, ¿no? Sí. Está padre. Y de la parte del booking, ¿qué tal ha sido ser booker? ¿Para qué lugares has sido booker y qué experiencias has tenido? Así como la que nos platicabas de que quieren tocar
Y también si quieren tocar y cómo se acercan a ti también. Sí, pues mira, ¿Y qué necesitan? Sí. actualmente estoy como residente y booking manager de Casa Umbral. Sí, que está en la... Que está en la calle 3, en la 3 enfrente Sur. casi de Profética, ¿no? En contraesquina casi de Profética. Sí. Ahí tienen, cuando gusten, los miércoles proyectamos nuestra función de cine, todos los miércoles a las 8 de la noche. También estoy ahí encargado de proyectar el ¿Y ciclo qué tipo de cine. de cine? ¿Qué? Cada mes tenemos un ciclo distinto. Ok. Iniciamos con un ciclo de música, después, como tuvimos un evento de videojuegos, Ok. el ciclo fue de videojuegos, ya tuvimos uno de, por ejemplo, de Brad Pitt. Ok. Ahora el próximo, yo creo que voy a andar curando algo como de películas contraculturales, tipo... ¿Naranja Mecánica? ¿O qué te refieres? Más de Cultura. ese tipo, pero no las clásicas, ¿no? Ok. Quiero la de Enter the Void, ¿no? O sea, películas como la de Ok. Gaspar Noé, ¿no? Enter the Ok. Void, Spoon, tal vez no sé si te acuerdas de la de Spoon. Sí, del superhéroe, sí. No, Spoon. Ah, no la conozco. No, te va a pasar. Es una onda medio de Junkies, Así ¿no? que por la cuchara ya suena. Pero fuerte, o sea... Requiem por un sueño ya es muy comercial. Es que se me harían esos hasta para un ciclo más clasicón. Ok. Y cada una en un, por ejemplo, si es la Naranja Mecánica, pues una de Kubrick. Ok. Para no clavarse en las mismas, ¿no? O sea, que sea Kubrick y 4 de Kubrick. Es que generalmente O la Kids. curaduría es 4 películas de del mismo concepto por mes. Ok. ¿No? Entonces también estamos abiertos a sugerencias. Si ustedes tienen una sugerencia o si tienen un grupo de amigos y quieren venir a rentar la sala de cine, pues también, ¿no? Todo es posible. Bueno, ahí es donde estoy de residente, booking manager y encargado de los ciclos de cine. En la colecturía, que también está en la 3 Sur, entre 13 y 11, que es un restaurant bar que tiene Ok. relativamente nuevo. Ahí también proyecto visuales y soy el DJ residente. Ok. Y Y ahí en la colecturía, como qué tipo de... ¿Qué es para irse a tomar una copa, una cena? ahí es o como cómo? para ir a cenar. Ahí hay 3 áreas: la cafetería, el restaurante Sí. y la parte del restaurante, del bar. Ok. Entonces, donde yo estoy es como para irte a echar es un pre. Ok. No es modo fiesta. Ahí lo Ok. que toco es French House, de repente algo de etnoelectrónica y así. O sea, es para escuchar buena música y como dices, Y estar ¿cómo suave. dices? Tomarte Sí, una ah. cerveza, un coctelito, un mezcalito y ya después lanzarte ya a lo Otro lugar, duro, ¿no? exactamente. Ahí, por ejemplo, tenemos la proyección de los visuales, que son un mapping interactivo. Bueno, no interactivo, pero inmersivo, ya que está 360. puesto 360. Sí. Lo ponemos jueves, viernes y sábado, 9 y 10 de la noche. Entonces, pues ahí, digamos, es las actividades actuales que estoy desarrollando como tanto de DJ, VJ y Booking Manager en estos 2 lugares. Y colaboro también con mi hermano en la Sagrada, con el Pony, en la Sagrada Pulquería. ¿Y dónde En está la de Cholula. Sagrada? La Sagrada ¿Está está, ahí donde en la está el calle vudú? 6 Norte. ¿Dónde estaba el vudú? A la vueltecita. En la donde 6 siempre ha Norte y estado. la 14, sí. Entre 14 y 12 Entonces, Oriente. ¿a poco también puede llegar gente a tocar ahí a la colecturía? No, ahí nada más estoy como ok. DJ residente y paulatinamente se han estado haciendo renta, pero rentan todo el lugar para hacer eventos y así, pero ahí no contamos con Ok. DJs invitados. Y en Casa Umbral, por ejemplo, si alguien quiere ir a tocar ahí, ¿qué tipo de música se maneja en Casa Umbral, por ejemplo? En Casa Umbral es un foro cultural, por ende estamos abiertos a todo tipo de música. O sea, en un ambiente de respeto y de profesionalismo, pero Ok. es un lugar donde si tú tienes una onda de new wave, de post-punk, de dark, o de techno, de hard techno, de house, Sí. qué sé yo, es un lugar muy abierto a propuestas. Les recomiendo que me echen un texto a mis redes sociales. En Instagram estoy como Desh Música y en Facebook estoy como Fernando Desh.